Vamos a estudiar el día de hoy Filipenses capítulo 4, versículos 6 hasta el 7. ¿Cómo se llama la serie que estamos estudiando? Sanando la vida interior. Voy a leer la Biblia Nueva Traducción Viviente, Biblia de equivalencia dinámica. Oiga cómo dice el texto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cubrirá su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Padre amado, Señor Jesús, le pido que ni mis palabras ni mi predicación sean persuasivas ni de humana sabiduría. Que sea su Espíritu Santo edificando a la iglesia. Que sea su Espíritu Santo hablando a la iglesia, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice, por favor, pongan sus celulares en vibración. Vamos a tener un tiempo en la palabra y es muy importante que toda nuestra atención esté puesta en ella. Hoy vamos a tratar un tema dentro de esta serie que lo hemos titulado Las preocupaciones. ¿Cuántos de los que están aquí no se preocupan por cosas del día a día? Eso es normal en la vida del ser humano, que manejemos cierto nivel de preocupación. Pero hay preocupaciones que ya se vuelven dañinas porque pueden enfermar el cuerpo. Y estas son cosas que están desde nuestro mundo interior que debemos sanar, que debemos arreglar. Y la Biblia nos enseña mucho en relación al tema de aprender a descansar en el Señor. Si usted es cristiano, cristiana, y se le hace difícil descansar en el Señor, hoy va a entender por qué tiene dificultad para lograr eso, ya que la Biblia nos enseña con mucha claridad qué debe hacer un hijo de Dios para mantenerse siempre firme, confiado en el Señor. Hay mucha gente que tiene mucha fe intelectual, que en sentido intelectual conoce mucho de Dios y habla mucho de Dios, pero en el sentido práctico, lastimosamente, no muestran lo que profesan con sus labios. El que dice que tiene fe lo muestra a través de esa dependencia en el Dios del cielo. Vamos a ver cómo se define en el diccionario de la Real Academia Española la palabra preocupación. Mire cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española. Lo define como intranquilidad. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido intranquilidad en algún tema, intranquilidad en alguna situación. Y sabemos que cuando eso se sale de control, nos lleva a un extremo donde nosotros manejamos un nivel de estrés muy fuerte y hasta podemos caer en depresión. Intranquilidad, inquietud, desasosiego, ansiedad, angustia, desazón, nerviosismo. Otras cosas que menciona aquí es pendiente, cuidado, afán, desvelo, interés, previsión, prevención, curiosidad. Todo esto son sinónimos de preocupación. Una gente que está preocupada es una persona que está ansiosa, es una persona que está constantemente en una situación de estrés mental. Y eso no es bueno ni para la vida cristiana, ni para ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. El cristiano que quiere ver a Dios obrando en su vida tiene que aprender a estar tranquilo, a que sus pensamientos estén tranquilos en Dios. Un cristiano que no entiende esto va a ser una persona que va a ver los problemas que se le presenten más elevados de lo que son. Como decimos en nuestros países,
se va a sentir que se ahoga en un vaso de agua. Porque cuando nosotros luchamos con la preocupación y no sabemos dejarla en Dios, automáticamente empezamos a ver las cosas peor de lo que son. Tenemos casos bíblicos como el caso de Elías, que Elías escuchó la voz de un espíritu de manipulación que hablaba a través de una mujer llamada Jezabel. Y este espíritu recibe el mismo nombre en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, el espíritu jezabélico. Un espíritu que manipula, un espíritu que mueve y promueve el engaño. Y este espíritu habló a ese hombre llamado Elías y automáticamente lo hizo caer en una condición de desesperación, en una condición de preocupación. Dice la Biblia que después que él escucha esta amenaza de aquella mujer influenciada por un espíritu de manipulación, automáticamente el hombre ya en su mente se proyecta un problema y sale corriendo y le pide a Dios en su preocupación que el Señor le quite la vida. Mire hasta qué punto el no manejar las emociones negativas, en este caso la preocupación, nos puede hundir y llevarnos a negar a aquel que nos promete fidelidad 24/7. ¿Por qué pasa eso, pastor? Simple. Aquí no hay que argumentar mucho para llegar a una clara interpretación de por qué pasa esto. Esto lo dice la Biblia. Esto sucede cuando nosotros, los creyentes, somos descuidados en las cosas espirituales, tan simple como eso. Ese es el problema principal del cristiano. El problema principal del cristiano es el descuido. Cuando nos descuidamos, todas las cosas empiezan a ponerse cuesta arriba. Y nosotros somos muchas veces tan fácil de atacar por parte del enemigo que los últimos en darnos cuenta de que estamos descuidados y de que hemos caído en cuestiones de emociones negativas somos nosotros. Porque es como que el enemigo nos enceguece y como que viendo no vemos, oyendo no oímos. Y los pastores sabemos lo difícil que es tratar de aconsejar a una persona que no está viendo las cosas con claridad. Por eso aquí en los textos que vamos a leer se hace énfasis en el tema de la humildad. Cuando una persona no es humilde, no sabe escuchar. Son personas que van a aprender con el sufrimiento, con el dolor, porque no tienen la capacidad de escuchar el consejo. Entonces, la preocupación está hundiendo a muchos hijos de Dios en situaciones que muchas veces lo hacen llegar a la sala de un hospital con esos síntomas que vienen por causa de la preocupación. Voy a mencionar algunos de los síntomas que manifiesta una persona que tiene una preocupación excesiva, que se ha tirado una carga muy pesada encima, preocupándose por cosas que realmente muchas veces son fáciles de resolver. Pero, como dice el dicho de nuestros países, nos ahogamos en un vaso de agua, porque dejamos de ver lo más importante para mantener el equilibrio en la fe y en la vida cristiana, que es la relación con Dios. Vamos a ver algunos de los síntomas de una persona que está bajo una preocupación muy intensa. Ansiedad, depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión o dolor musculares, enfermedad cardíaca, ataque cardíaco, presión arterial alta y accidente cerebrovascular, problemas de sueño. Una persona con mucha preocupación se le hace difícil dormir, aumento de peso, problemas de memoria y concentración. Todo esto tiene que ver con tener una carga encima que el Señor Jesús en la cruz
nos enseñó a cómo ponerle en sus manos. Entonces aquí el problema no es de que Dios falle o Dios, como dicen algunos, es que Dios no me escucha. El problema es que nosotros no estamos haciendo lo necesario para poder mantener una vida establemente, espiritualmente correcta delante de Dios. O sea, el problema no lo tiene Dios, el problema no lo tiene la circunstancia o la situación por la que estoy atravesando. El problema realmente radica en mí, en mi falta de confianza, en mi falta de entrega a lo que dice la palabra. Y eso es muy común hoy en día. Hoy en día vivimos en un tiempo que una de las señales de los últimos tiempos, donde la gente pone más confianza en prácticas terrenales humanas que en lo que el Señor enseña en su palabra. Incluso hay personas que se acercan a pastores buscando consejería para tratar ciertos problemas y lo mandan a un psiquiatra, a un psicólogo cuando son problemas espirituales. Y aquí nadie está descalificando a los profesionales de la salud mental. Aquí lo que se está diciendo es que hay cosas que no vienen por cuestiones de problemas mentales, que vienen por cuestiones de un descuido en la vida espiritual. Entonces queremos sustituir la provisión divina con herramientas humanas para lograr resolver cosas que solamente las puede resolver Dios. Y así está la iglesia de hoy en día, así están los cristianos de hoy en día, hablando de un Dios poderoso, de un Dios vivo, pero no tenemos la capacidad de confiar en Él como Él dice en su palabra. Cuando vamos al texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, el Señor da ciertas indicaciones para que usted, para que yo, para que nosotros aprendamos a entregar nuestras preocupaciones en sus manos. Y él empieza el versículo 6 diciendo, no se preocupen por nada. Oiga lo que dice Dios. Dios dice, no se preocupen por nada. En otras palabras, el Señor está diciendo, aprendan a depender de mí. Cuando yo leo este texto y me estoy preocupando por cosas que el Señor me dice, entrégala en mis manos, estoy diciendo al mostrar preocupación que Dios no es suficiente para resolver ese problema. O sea, me estoy comportando como un incrédulo. Estoy dudando a lo que dice su palabra. Y eso es algo con lo que yo lucho mucho, principalmente en esta congregación, y que hablo mucho en círculos de pastores amigos que tratamos este tema de la preocupación, de la ansiedad en estos días, es que mucha gente habla de la Biblia y citan textos bíblicos, pero en la práctica son incapaces de aplicarse esos textos. ¿Por qué sucede esto, pastor? Simple, porque hay una desconexión de lo que decimos conocer. Cuando hay desconexión de Dios, a la vez que nos desconectamos de Dios, estamos desconectados de todo propósito. Y al estar desconectados de todo propósito, nos vamos a sentir vacíos, sin esperanza. Y ese es el problema de muchos cristianos en la actualidad, que están luchando en su mundo interior con un sinnúmero de cosas que piensan que a través de la consejería, la terapia se van a resolver, pero no estamos hablando aquí de cuestiones psicológicas solamente. Estamos hablando aquí de cuestiones espirituales, que Satanás se aprovecha por la ignorancia del creyente para hundirlo en ciertas emociones negativas. Y mientras ese creyente tiene ese mundo interior al revés, que no lo arregla, que no lo pone en orden, ese creyente no podrá ser efectivo en las manos de Dios. No podrá ser usado, levantado por Dios, porque le falta lo más importante. Carece del entendimiento de las verdades espirituales. Y Satanás se aprovecha de ellos. Mire el vivo ejemplo de Elías. Un hombre que se enfrentó a 800 y pico de profetas. Lo destruyó y le sale corriendo a una mujer. ¿Por qué? Porque ésta tenía un espíritu de manipulación y los espíritus malos
aprovechan los momentos en los que nosotros estamos cansados. Aprovechan los momentos en los que nosotros entramos en un descuido. Muchos de los que estamos aquí no practicamos la oración como un estilo de vida. Por eso es que nuestra vida es ambivalente. Muchos de los que estamos aquí no practicamos el estudio de la palabra de Dios como una costumbre diaria. Por eso es que nuestra vida es ambivalente. Por eso es que en el culto manifestamos y mostramos cosas que obviamente desde lejos se ven que es influencia de espíritus malos por la debilidad de esa persona. No que el espíritu malo está dentro de esa persona, sino que por ser débil espiritualmente, los espíritus lo hacen que se desenfoque de todo lo que se está haciendo en el servicio. Entonces el servicio va en una dirección y esa persona va por otra dirección. Y piensan que es la iglesia la que carece de fuego, de presencia de Dios, de palabra, pero es esa persona que está descuidada. Entonces esa misma persona tiene en su mundo interior todo un desorden. En este caso estamos hablando de esta emoción negativa llamada la preocupación. La preocupación roba la capacidad de pensar correctamente. La preocupación nos hace ver los problemas peor de lo que son. La preocupación nos hace cuestionar a Dios. La preocupación nos hace dudar de Dios. ¿Qué hizo David? El último gran pecado que David cometió. Dios le dijo: no cense al pueblo. La preocupación por saber la cantidad de hombres armados que tenía, porque en ese momento se descuidó. Hizo que el enemigo incitara sus pensamientos. Así dice el texto, pero Satanás incitó a David. Primera de Crónicas, capítulo 21 o 20 por allá. Para que hiciese censo en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos lugar a la preocupación nos lleva a un punto donde desobedecemos. Y nos movemos en base a nuestra necesidad, no en base a nuestras convicciones. Y por lo regular, cuando estamos en ese punto de preocupación difícil, empezamos a ver las cosas lo peor de lo que son. Y no escuchamos consejería de una persona que nos cite la Biblia y nos diga: así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados, metidos en una situación emocional que no nos permite ver con claridad lo que Dios está hablando en su palabra. Y por eso es que usted ve, tristemente, muchos cristianos que viven en una miseria espiritual. Y Dios no quiere que vivamos en esa miseria espiritual. Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero eso empieza cuando nosotros entendemos cómo entregar mi preocupación en las manos del Señor. Y lo primero que dice el versículo 6 de Filipenses capítulo 4 es: no se preocupen por nada. Cuando el Señor dice no se preocupen por nada, lo que está diciendo es: aprendan a depender de mí. Aprendan a descansar en mí. Cuando yo iba empezando en el ministerio del pastorado, yo me preocupaba por muchas cosas. Hasta que llegué a un punto donde dije: Señor, yo me voy a morir si sigo preocupándome por todas estas cosas que la Biblia enseña que usted la va a proveer. Por lo tanto, yo descanso en usted y aprendo a confiar en su palabra. Y desde ese momento hasta la fecha, gracias le doy a Dios que me enseñó que tengo que tener dependencia de Él. O sea, creer lo que Él dice en su palabra. Creer lo que Él enseña en su palabra. Oiga lo que continúa diciendo el texto. Lo que continúa diciendo el texto. En cambio, oren por todo. Aquí viene el meollo del asunto. Dice: no se preocupen por nada, o sea, tengan dependencia de mí. Y después dice: oren por todo. En otras palabras está diciendo: la fortaleza espiritual de ustedes va a venir cuando entiendan para qué se le entregó o se le dejó la oración. La oración es comunicación con Dios. La oración no solamente yo hablo con mi Padre, sino que mi Padre me ministra a través de esa oración que yo estoy haciendo. En el tiempo de oración Dios me suministra poder, me suministra confianza. Una persona que ora no se deja abarcar por la
ansiedad o la preocupación. El mismo Señor Jesús, cuando estaba en su preocupación tan difícil que le producía hasta cierto nivel de estrés, de depresión, que Él se fue a orar a Getsemaní. Él le dijo a los discípulos: mi alma está afligida hasta la muerte. Quédense aquí y oren lo que yo voy y oro allí. O sea, el mismo Señor Jesús mostró que todo pensamiento que viene a traer preocupación se confronta es con oración. Las cosas, una de las herramientas menos utilizadas por los hijos de Dios, la oración. La oración tiene tantos beneficios, y cuando usted ve personas que la preocupación los lleva a tomar decisiones fuera de orden, a dar pasos incorrectos, ahí le está mandando una sola respuesta: no tienen vida de oración. ¿Aló? Oiga lo que dice el Señor en este versículo 6. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Repita conmigo: tener fe. O sea, el Señor Jesús está diciendo: en medio de tu aflicción, en medio de tu desesperación, en medio de tu estrés, ten fe que Dios va a resolver tus problemas. Usted no ha visto gente que dice: yo tengo fe que Dios lo va a hacer, pero sigue todavía preocupado por lo mismo. Eso no es fe. Fe que si yo creo que Dios lo va a hacer, yo deposité eso en las manos de Dios y ya yo no me preocupo más por eso. Todo lo contrario, doy gracias porque Dios lo hizo. Yo creo que Dios puede resolver esta situación por la que yo estoy pasando, esta situación difícil. Pues si yo lo creo, Señor, le entregué en sus manos. Cada vez que quiera venir el pensamiento negativo a preocuparme, digo: Señor, reprenda al diablo. Eso está en las manos del Señor. Y en las manos del Señor eso está seguro. No voy a darle mente a ese asunto, sino que voy a dar gracias a Dios, porque Dios es bueno y escucha las oraciones de sus hijos. Eso es aprender a tener confianza, aprender a crecer, cosas que nos falta a muchos. Porque con los labios decimos unas cosas, pero con nuestro fruto manifestamos otras. Entonces lo que vivimos o lo que manifestamos debe ir asociado a lo que nosotros decimos que creemos. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a crecer en este entendimiento, en que no debemos preocuparnos por nada. Debemos entender que debemos depender de Dios y que Dios tiene control de mi vida. Y que todo lo que venga a mi vida, sea bueno o sea malo, como dice la Biblia en el libro a los Romanos, capítulo 8, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo voy a tener esa seguridad, esa certeza de que el Señor me dice: no te preocupes por nada. O sea, ten dependencia de mí. Si es bueno o es malo lo que tú estás atravesando. Si es bueno, gloria a Dios porque me está dando favor. Si es malo, gloria al Señor porque me está enseñando. Porque a la gente de hoy lo que le gusta son las cosas buenas. Cuando están pasando por algún problemita, ya usted lo ve quejándose, cuestionando a Dios y buscando un culpable. Eso se llama mediocridad. No han aprendido a crecer. El creyente que crece da gracia en todo y por todo. No le importa si las cosas son buenas o malas. Lo que le importa es que está en el propósito de Dios. Y que a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. Y que el día malo, así como le viene al que no conoce de Dios, también le viene al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene que tener fe en que Dios está en control de todo, para que la preocupación no le gane ventaja. Pues si la preocupación te gana ventaja, te va a eliminar la fe. Y puede terminar cuestionando a Dios en vez de darle gracia en medio del proceso. Dice: en cambio, oren por todo. ¿Qué hacemos cuando estamos bajo presión? En preocupación. Algunos se van a llamar a doña Florinda o a la vieja chancluda para que le empeore el panorama.
No todo el mundo sabe dar consejo. No todo el mundo tiene sabiduría. Yo he llamado gente en proceso de prueba para que me den consejo y termino más desanimado que como llegué a buscar ese consejo. Porque no tienen sabiduría. No tienen ese don. La sabiduría no la tiene todo el mundo. Hay gente que en la repartición de la sabiduría llegó tarde. Que no tienen esa gracia. Y lo que hacen es que hunden más al que se está preocupando. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Simple, llevarme de lo que me dice el texto, porque Dios me está dando toda la clave para yo vivir una vida victoriosa. El punto es que leemos, pero no aplicamos, y ahí es donde está el problema. La Biblia no es para llenarla de conocimiento bíblico y ver qué bonito se escuchan los textos que yo cito. La Biblia es para aplicarla a la vida diaria. Aquí me dice que ore cuando yo esté en momentos de dificultad. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi preocupación? Tirarme de rodillas. Señor, yo confío en usted. Pero hacemos todo lo contrario. Sentimos un dolor de cabeza y una vez empezamos. Ay, que así empezó fulana. Y que a ella le dio cáncer y que se murió. Y que, ay, que ya esto es un cáncer. Ay, ya esto me va a matar. Ya esto me va a... Y por ahí empezamos a alimentar toda la influencia satánica. Vamos a ser gente espirituales. No gente sensacionalista. Sensacionalista habla mucho y manifiesta pocos frutos. El espiritual, con su estilo de vida, le muestra a todos de que realmente él ha asimilado las verdades que Dios enseña en su palabra y que se la está aplicando. Y por eso aprende a vivir una vida victoriosa. Son principios para la vida diaria, todo lo que Dios nos dejó en su palabra. Y si no sabemos aplicarlo, no vamos a crecer nunca. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Repita conmigo, esto es fe. Así experimentarán la paz de Dios. Preste atención. El resultado de todo lo que he mencionado en el versículo 6, que he mencionado 3 cosas. He mencionado, de acuerdo a lo que se nos enseña en el versículo 6, que tenemos que tener dependencia de Dios. Tenemos que llevar toda nuestra carga al Señor en oración. Que esto es clave para la fortaleza espiritual. Tercero, se nos enseña que debemos tener fe. Estas 3 cosas darán como resultado que la paz de Dios esté en nuestras vidas. En Reina Valera 1960 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. En esta versión dice, así experimentarán la paz de Dios. ¿Cómo? Dependiendo de Dios, orando al Señor, teniendo fe en Él. Automáticamente empiezo a hacer eso, el Señor trae paz sobre mi vida. Y la evidencia de que un creyente confía en Dios es que tiene paz en medio de la tormenta. Una persona que usted ve que se le va la paz en medio de la tormenta es una persona inmadura. Repita conmigo, inmadura. Es un creyente que no asimila las verdades bíblicas. Es un creyente que oye, pero no es buen hacedor. Así es la gente que no le presta atención al valor que tiene la palabra de Dios. Que escucha el consejo, escucha el mensaje y le entra por un oído y le sale por otro. Hoy vivimos en una generación pero tan apagada, y se habla de mucho avivamiento, tan y tan apagada, que esa gente lo que viven es, y sigo haciendo énfasis en esto desde hace un tiempo, porque es lastimoso ver tanto creyentes que lo que buscan son mensajes motivacionales y no mensajes que le ayuden a crecer. Este es tu mejor año, esta es tu mejor temporada, lo mejor está por venir. Porque Dios lo hará en tu vida. Porque Dios te bendecirá. Predicar una parte de la Biblia y no predicar todo el consejo bíblico puede traer confusión. Porque si todo el mensaje que yo le predico a usted es de motivación y de crecimiento, y que Él te llamó a ser rico, a ser millonario, y que Dios te abre puertas, y que Dios esto, y yo no le digo la otra parte del mensaje, usted puede malentender el mensaje y pensar que Dios es un mago que vive dentro de una lámpara que se le llama la Biblia, y que tiene que darme todo lo que yo pido porque Él es el mago que a mí me tocó.
Esa misma Biblia que dice que Dios prospera y bendice, es la misma que dice, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esa misma Biblia que dice que Dios prospera y bendice, es la misma que dice que una persona no puede dar fruto si primero no muere a la carne. Entonces la misma Biblia que me habla de muchas cosas hermosas, también me habla de demandas que se me ponen en la gracia para que yo pueda ver esas maravillas de Dios. Pero cuando se me predica el mensaje así, sin hablarme de la otra parte, lo que voy a hacer es que voy a terminar siendo un cristiano sensacionalista, como hay mucho. Decreta lo que lo vas a recibir. Abre tus labios y dilo en voz alta que lo vas a recibir. No, así no es que funciona la Biblia. Tienes que ser procesado para recibirlo. Y si tú quieres soltar toda preocupación, toda carga, tienes que aprender a aplicar la Biblia. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 119 que la Biblia es como una lámpara que ilumina el camino. ¿De qué le vale a usted andar con una lámpara sin aceite? Por eso es que la Biblia habla de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 que no se aplicaron lo que conocían y 5 que se aplicaron cabalmente todo lo que aprendían de la palabra del Señor. Y por eso cuando se manifestó el esposo, pudieron escuchar las trompetas y formar parte de aquellos que caminaban a celebrar las fiestas de boda, porque estaban preparados para eso. La Biblia no es un libro para tenerla abierto en una mesita de noche en el Salmo 91. La Biblia son principios del reino que deben ser aplicados para vivir una vida en victoria. Y el Señor dice que si nosotros aplicamos lo que se nos enseña en el versículo 6, que es a tener dependencia, aprender a cómo tener fortaleza espiritual y a tener fe, esto dará como resultado que la paz de Dios inunde nuestros corazones. ¿Aló? Usted sabe que uno se da cuenta de cuánto ha crecido un creyente, no en el día bueno, sino en el día malo. Mire qué cosa. Hay gente que habla mucho, pero cuando viene el momento difícil, hay que usted se da cuenta si realmente se han aplicado eso que dicen conocer de Dios. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Oiga lo que el escritor está diciendo en este versículo 7. Dice, la paz que Dios le va a dar a ustedes va a estar por encima de sus problemas. Va a estar por encima de su crisis. Va a estar por encima de su aflicción. ¿Cómo es que los antiguos cristianos morían cantando cánticos al Señor? Ustedes no vieron con la partida de un cantante famoso de mi linda Guatemala, que muchos predicadores decían, yo no acepto esa muerte, no recibo esa muerte. Pero ven acá, ¿tú conoces a Dios? ¿Dios es tu Señor? ¿Por qué hablas así entonces? Cuando un cristiano es maduro, este cristiano confía tanto en Dios que aprueba su voluntad, sea que Dios lo deje o se lo lleve, se va contento. No lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo y la muerte era ganancia. Él decía, si yo estoy vivo, estoy contento, y también si me muero, sigo contento, porque como quiera, estoy haciendo la voluntad que el Padre tiene para mí. Si Él quiere que yo esté aquí, estoy contento. Si Él quiere que yo me vaya, me voy contento también. Pero creyentes que dicen que dependen de Dios, en su momento de dificultad, no quieren aceptar la voluntad de Dios y están cuestionando. Y quieren que Dios cambie a la fuerza la voluntad de Él. Eso se llama inmadurez. Eso no es una mente sometida a Cristo. Por eso esa persona no puede tener paz en su vida. Por eso la ansiedad le gobierna. Las preocupaciones le gobiernan. Y lo peor del caso es que andan con una Biblia debajo del brazo, hasta aconsejando a otros, pero no es capaz de ver lo que dice su Biblia para aplicárselo.
y vivir una vida en victoria. Termina el versículo 7 diciendo, la paz de Dios, escuche esto, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Oiga, qué claro está este mensaje. Depende de Dios y Dios va a traer paz a tu mente y a tu corazón. Entonces, cuando una persona está cargada por pensamientos, por preocupaciones, es porque esa persona no ha aprendido a depender de Dios. Mire, hay gente que ya están cristianos, ya preocupado porque va a ganar Donald Trump. Hasta un escatólogo que, qué cosa, que por qué se meten en ese terreno tan peligroso, diciendo que es el anticristo. Un hombre que es escatólogo con más tiempo que lo que yo tengo en la fe, ¿cómo dice un disparate así? El anticristo no va a ser de Norteamérica. La Biblia explica claramente dónde viene el anticristo. Pero no sé por qué estamos hablando tantas cosas que en vez de ayudar al pueblo a que se dirija correctamente, lo confundimos. Ese escatólogo que lo aprecio mucho diciendo que Donald Trump es el anticristo. La Biblia lo dice en el libro de Génesis, de dónde viene el anticristo. La Biblia dice casi en todos los libros de los profetas mayores de dónde viene el anticristo. Lo dice Isaías, lo dice Daniel. El anticristo no va a ser norteamericano, no va a ser del continente americano. Después decían que era el príncipe Carlos, el pobre español este. Eso es peligroso, ponerse a decir cosas que la Biblia no dice, porque hay gente débiles en el evangelio, que ellos mismos no saben dónde están parados y escuchan cosas así y ya empiezan a decir, se va a manifestar el anticristo. Y vive en los Estados Unidos. Repita conmigo, la Biblia debe aplicarse correctamente para obtener resultados correctos. Si hacemos lo que dice el versículo 6 antes mencionado, el resultado es que la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, dependencia de Dios produce una fe firme, seguridad sobrenatural en todos los procesos de la vida. Que gente que aprende a confiar en Dios no anda por la vida ambivalente. Aunque vea que las cosas le salen mal, dice, eso no fue lo que Dios me dijo. Esto es un proceso. Pero cuando no tiene fe, se está volviendo loco, se está volviendo loca. ¿Aló? Que Dios nos ayude. Pastor, ¿cómo podemos vencer la preocupación? El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, nos enseña cómo se vence la preocupación. Oiga lo que dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Oiga, lo dice claro. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano del psiquiatra, del psicólogo. Está claro el texto. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del médico. Lo dice claro el texto. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Oh, Dios. ¿Y por qué algunos no lo aplican entonces? Ustedes ven que para citar la Biblia somos buenos, pero para aplicarla es un problema. Pastor, ¿y por qué pasa eso? Porque hay falta de dependencia divina. Pues estamos llenos de legalismo y religiosidad y no de espiritualidad. Muchos dicen Señor, Señor, pero Jesús dice, los que son realmente hijos de mi Padre son los que hacen la voluntad de mi Padre. No los que dicen Señor, Señor, sino el que se somete a obedecer los principios del reino.
Entonces, ¿cómo puedo vencer la preocupación? Simple, el texto ya lo dijo. Poniendo mi preocupación y mi ansiedad en las manos de Dios. Fulano, que esta situación se ve difícil, que dice que esto no va a llevar a nada, que no se va a ver resultado en este asunto. El juez, el abogado dijo que este caso no hay quien lo pueda resolver. Y de repente esa creyente dice, pongo todo en las manos de mi Dios. Y de repente Dios viene y hace un de repente como los que Él sabe hacer, y todo se resuelve. ¿Cuánta gente? Yo conozco un varón de Dios que le dieron cadena perpetua. En su juventud cometió el error de quitar la vida a alguien y le dijeron preso de por vida. Y en la cárcel se acordó del Señor. Y el Señor lo sacó de la cárcel, lo tiene predicando el Evangelio. Porque para Dios todo es posible. Pero cuando nosotros somos personas que no dependemos de lo que dice Dios, vamos a vivir la vida como los del mundo, como los gentiles, preocupados por las cosas. Mire, es impresionante. Muchos de vosotros dejáis de llegar a la iglesia porque están preocupados por el billete. ¿Aló? Preocupados por el trabajo. Preocupados por el pago de la renta. Entonces dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de hacer ejercicios espirituales porque la preocupación está por encima de las cosas que realmente nos pueden ayudar a superarnos en la vida. Repita conmigo, eso es mediocridad. Eso no está bien. Oiga lo que dice el apóstol Pedro, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Repita conmigo, solo en las manos de Dios las cosas salen bien. No ayuden a Dios. Deje a Dios tranquilo. Dios no necesita su ayuda, ni necesita la mía. Deje que Dios haga lo que Él sabe hacer. Usted simplemente dependa de Dios. ¿Se acuerda lo que le dije hace unos días del alpinista? Que estaba ya, era muy tarde de la noche, estaba bajando por la montaña y de repente se le acaba la soga. Y ora al Señor y dice, oh Dios mío, ayúdeme. Con este frío a esta hora, no se ve nada, todo está oscuro y la soga se acabó. Señor, se terminó la soga. Señor, ayúdeme para poder salir con vida de esta situación. Y Dios le dijo, ¿tú confías en mí? Claro, Señor, 100% confío en usted. Y Dios le dijo, bueno, como confías en mí, suéltate de la soga. Al otro día lo encontraron congelado, muerto, a 3 pies del piso. Porque una cosa es hablar de fe y otra cosa es manifestar la fe. Hay mucha gente que es muy buena para tener palabrería, pero es muy mala para mostrar el fruto de la dependencia que dicen que tienen de Dios. Por sus frutos lo conoceréis. Oiga lo que continúa diciendo el versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, porque Él cuida de ustedes. Repita conmigo, Dios no avergüenza a los que en Él confían. Dios no avergüenza a la gente que decide creerle. No hay alguien que haya confiado en Dios y que sea avergonzado. Porque Dios, a todo el que le cree, Dios lo honra. Segundo, ¿cómo puedo destruir los pensamientos negativos que me atacan? Las preocupaciones que llegan a mi vida. Lo segundo que debe hacer es construir una buena relación con Jesús. Los pensamientos negativos, esa preocupación que llega a nuestras vidas, se disipa cuando aprendemos a tener una buena relación con Jesús. Mateo 11:28 hasta el 30, la Biblia dice, le dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.
Dios nos invita a venir a Él, en otras palabras, a poner todas nuestras preocupaciones en Él. Dios nos llama a depender de Él, a tener una relación con Él, a poner nuestras preocupaciones en Él. ¿Por qué se nos hace difícil hacer esto? Simple, porque no estamos prestando atención a lo que Él está diciendo. Ustedes no se dan cuenta que yo muchas veces le estoy predicando a ustedes y se abre una puerta o se abre una ventana y todo el mundo mira para allá. No me están prestando atención, no están escuchando lo que le estoy predicando. Por eso es que no crecen. Aló. Repita conmigo, el pastor es amigo mío. Él quiere ayudarme. Sí, porque la gente de hoy, usted le dice la verdad y se ofenden. La gente de hoy le gusta la hipocresía. Le gusta que le digan las cosas que no son para hacerlo sentir bien. Eso se llama hipocresía. Usted tiene que crecer. No es que usted, a ver si crece. No, es que tiene que crecer. Porque si crece, eso le va a favorecer a usted y a los suyos. Luego dice el versículo 29, pónganse mi yugo. No hay crecimiento en la relación con Jesús si no hay obediencia, sometimiento y sujeción. En Jesús nadie crece como le da la gana. El crecimiento en Jesús viene cuando yo vivo una vida en obediencia, en sometimiento, en sujeción ¿a quién? A la palabra, a los principios. Hacer lo que dice la palabra. Muchos tomamos decisiones en base a nuestra conveniencia. El cristiano cuando va a tomar una decisión no la toma en base a su conveniencia, la toma en base a los principios de la palabra. ¿Aló? Déjenme enseñarles, dice el Señor. En el versículo 29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Un corazón abierto para entender su palabra es el único que puede crecer. Una persona que no tiene un corazón abierto para entender no está listo para crecer. Muchos de vosotros usáis la Biblia solamente cuando vienen al servicio el domingo o a escalón el miércoles. Después de ahí la Biblia no la vuelven a ver nunca más. Ustedes no tienen un corazón abierto para aprender de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es el alimento diario para ustedes. Queremos aprender, pero no prestarle interés al manual que nos instruye y nos ayuda a crecer, que es la palabra. Y luego dice, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. De acuerdo a esta línea del texto, para encontrar descanso divino tenemos que aceptar que Él es el único que pone control en toda crisis. Que por lo tanto, como Él es el único que puede traer control a la crisis que estoy viviendo, porque estoy preocupado por las cosas pasajeras, cuando aprendo a confiar en Él, Él aprende a ponerme control en mis emociones negativas. Perdón, Él me enseña a poner control en mis emociones negativas, porque me enseña a depender de Él, me enseña a confiar en Él. Y el Señor termina diciendo, porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Nunca diga, como yo he escuchado a algunos creyentes decir, que servirle a Dios es muy difícil. No, servirle a Dios es difícil para el que ama la carne. Servirle a Dios es difícil para el que ama los deseos de este mundo. Pero para el que tiene la naturaleza de una persona que ha nacido del Espíritu, servirle a Dios es lo más natural. Servirle a Dios es lo más fácil. ¿Por qué? Porque su naturaleza
busca las cosas de arriba porque ha nacido del cielo. Pero cuando anda en la carne y anhela y desea las cosas de la carne, esta persona quiere recibir la gratificación del cielo viviendo como impío. Y así no se vale. Por eso el Señor termina diciendo en el versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Le oro al Señor que las personas que ven por las redes sociales, que los que están aquí presentes, logren entender con claridad, con mucha claridad, que ser cristiano es más que cantar coritos y que usar una Biblia debajo del brazo nada más para ir a la iglesia y después que salgo de la iglesia tirarla en la casa y vivir toda mi vida desorganizada y cuando llegan otra vez los días de servicio volver a tomar la Biblia y a volver con mi carita de santo. No, eso no es cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida. Y si usted no es capaz de poder estudiar la palabra de Dios todos los días y buscar el consejo de Dios en ella, entonces usted no va a vivir una vida victoriosa. Y esas emociones que están en nuestro ser interior, esas emociones negativas como la preocupación, va a vivir inundándonos siempre. Y vamos a vivir siempre citando las frases esas tan estúpidas y ridículas que yo escucho en los labios de muchos cristianos. Yo le dije a Dios que hoy era mi último día, que si Él no me hablaba yo no volvía más a la iglesia. Y yo digo por dentro de mí, pero acá Dios le está hablando todos los días por la Biblia y como que no escucha entonces, ¿por qué? Eso es enanismo espiritual. Gente así nunca recibe nada de Dios. La gente así no llega lejos. El cristiano moderno piensa que las cosas en Dios son por arte de magia. Hoy recibo y mañana estoy en la cúspide. No. Todo lo de Dios es un proceso. Y es un proceso doloroso, progresivo, que te va formando y que te va haciendo crecer. Y hasta que Dios no ve que llegas a esa estatura donde Él requiere que tú estés, Dios no te va a dar aquellas cosas que ha prometido. Entonces, una persona que vive apegado a emociones negativas, a un mundo interior roto, esa persona no está lista para ver el fluir de Dios en su vida. Porque Dios no va a depositar algo tan hermoso como sus bendiciones sobre personas que no se dejan formar por el alfarero. Repita conmigo, todo lo que recibo es por gracia. Pero en medio de esa gracia, Él me forma, me procesa para darme eso por gracia. Por eso Israel no supo reconocer la visitación de Dios cuando vino el Mesías. Porque no crecían en la palabra. Oyendo no oían. No caigan en esa trampa de ser muy cristiano de labios con el entendimiento cerrado a las cosas espirituales. Nosotros estamos en una guerra espiritual y esa guerra espiritual empieza desde mi mundo interior. Y si yo no soy capaz de darme cuenta de las cosas que están en mi interior, que deben ser resueltas por la palabra para que Dios me lleve a donde me ha prometido, voy a vivir toda la vida soñando y soñando con aquello que Él un día me habló, pero nunca lo voy a lograr porque no me dejé formar.